Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Ponemos a los pies del Santísimo a los sacerdotes que están enfermos, a los que están impedidos y no pueden estar aquí con nosotros, pero en Jesús están aquí a nuestro lado. Los días de la conferencia episcopal, en la casa donde estaba tenían una pequeña librería y estaba este libro. A mí me gusta mucho George Augustine, es un sacerdote indio formado en Alemania, discípulo de Casper, y con él y con Bruno Forte y Cox escriben este libro de la Eucaristía, sacramento de nuestra fe. Así es que quien quiera profundizar de verdad en lo que yo voy a decir, pues estos días de Pascua puede leer estos artículos, estos capítulos interesantes de estos autores. Yo voy a intentar hacer esa mirada desde el plano subjetivo de lo que sería la reflexión teológica, es decir, el plano más existencial, ¿no?, de la Eucaristía. Se os ha repartido una hoja para hacer una lección divina que voy a explicar al final de mis palabras. El centro del retiro será el texto de Lucas de la institución de la Eucaristía y yo os invito a hacer el método de la lección divina, que diré una palabra ahora después. Por tanto, las palabras que no nos despisten de la palabra con mayúscula. Uno de los signos de la resurrección es que la comunidad cristiana se reúne para la fracción del pan. Así aparece en el libro de los Hechos. Y nosotros, presbíteros, somos hombres eucarísticos. Y a veces podemos caer en la tentación de hablar de la Eucaristía como si Jesús fuese un ausente. Pero Jesús esta mañana está aquí, en su sacratísimo cuerpo, en su cuerpo eucarístico presente con nosotros. La Eucaristía es el milagro de la presencia de Jesucristo en nosotros y en medio de nosotros. Es la celebración de la presencia personal de Jesucristo como el resucitado. Visto desde nosotros, la Eucaristía es un conjunto donde la oración es una oración humilde y al mismo tiempo eficaz por la venida del Espíritu Santo. Pero desde Dios, la Eucaristía es la obra del Espíritu Santo. Para nosotros presbíteros es el centro de nuestra vida, de nuestro ministerio. La celebración diaria de la Eucaristía se convierte en el centro mismo de la vida ministerial. Y no es un oficio, sino el misterio de la fe. Presbyterorum Ordinis 5 dice que la Eucaristía contiene en sí todos los bienes espirituales de la Iglesia. Es decir, con ella sola podemos vivir en profundidad y en entrega absoluta toda nuestra vida de presbíteros. Porque en la adoración, vuelvo a repetir la misma idea de antes, estamos ante la persona de la que hablamos. Por eso en este momento yo os pido también el hacer un acto de fe en Jesús presente sacramentalmente en la Eucaristía. Durante este tiempo, durante estos
casi 5 meses que llevo entre vosotros y he ido visitando parroquias, he ido hablando con todos vosotros, creo que he ido descubriendo un nexo común. Y ese nexo común es el de una generosidad en la entrega. Si yo tuviese que poner un titular a lo que ha sido el encuentro con el presbiterio de Zamora, es un presbiterio que se entrega al Señor, que está más allá de ideas, de cercados, de la tentación de construir banderías. Y por tanto hay una experiencia eucarística, es decir, una entrega generosa, encomiable y llena de amor sacerdotal. Por eso mismo, estas palabras pascuales quieren ser una llamada a que nuestra vida sacerdotal tiene que estar constantemente volviendo a su fuente, es decir, a la Santa Misa, a la celebración de la Eucaristía, donde Jesús es vivido y celebrado. Es el misterio de la comunión, de la fraternidad, que nace también en nosotros del ministerio del sacramento del orden. Es el lugar del servicio a los pobres. Lo primero que el demonio quita a un sacerdote es el amor a la Eucaristía. Por eso hay que introducirnos una y otra vez en el misterio y hacerlo con profundidad. En una catequesis que tiene Cantalamessa sobre la Eucaristía, él nos recuerda que en la antigüedad cristiana existía ese tipo de catequesis, que es una catequesis que ha traspasado los tiempos, que es la catequesis mistagógica, y que a diferencia de la catequesis ordinaria, era impartida después del bautismo, y la impartía el obispo mismo, y su objetivo era lo que dice la palabra mistagogía, ¿no? Es decir, introducir a los fieles en el misterio o en las profundidades del misterio. La Eucaristía era el centro de esas catequesis mistagógicas. Por ejemplo, si nos acercamos a Cirilo de Jerusalén, nos damos cuenta de ese carácter de solemnidad y de clima espiritual que tenían estas catequesis. Para nosotros, que tantos de vosotros celebráis 2, 3, 4, algunas veces 5 Eucaristías cada domingo, la Eucaristía no es algo nuevo, es algo familiar y es algo que está en la raíz de nuestra existencia y está en la raíz de la fe católica. Pero por eso repetidamente tenemos que hacer un esfuerzo para rescatarla de la costumbre. San Juan Pablo II, cuando en el año 2004 convocó el año eucarístico, él dijo textualmente que quería resucitar el estupor eucarístico, es decir, esa capacidad de asombrarse nuevamente ante lo que dice Claudel de la enormidad que es estar ante la Eucaristía. Hay un gesto que hacemos ahora repetidamente, sobre todo en las celebraciones donde preside el obispo, en las solemnidades, y que en la sinasis eucarística, por tanto de la liturgia romana más solemne, se realiza el gesto de colocar el evangeliario en la mesa
del altar. Pero el evangeliario, cuando el diácono o el presbítero o el ministro que lo porta atraviesa la asamblea, es como ese atravesar el pueblo de Israel, ¿no? Como esa palabra que atraviesa la historia de la salvación y que tiene ese centro en la realización del servicio cultual a Dios. Es el paso de Dios entre su pueblo. No es un punto de llegada. Para nosotros, presbíteros, para los cristianos, esa palabra que ha atravesado toda la historia de Israel y que en la plenitud de los tiempos se ha hecho carne, como dice Juan 1:14. Esa carne en Cristo Jesús es el siervo del Señor, es aquel que ha hecho de su vida una entrega y un servicio total. Y por eso en él se realiza el cumplimiento de la presencia del misterio de Dios entre nosotros. Y es por tanto ofrenda de sí y de toda la vida de Cristo y del cristiano. Por eso la palabra de Cristo no es sólo palabra separada de la Eucaristía. Es la palabra que se une en la mesa del altar al misterio eucarístico, que se convierte en un cuerpo, y en un cuerpo total, ofrecido en sí mismo. El autor de la carta a los Hebreos pone en la boca de Jesús la profecía del salmista: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. Es la epifanía del misterio, el gesto de colocar el evangeliario sobre el altar. La palabra de Dios ha encontrado su cumplimiento en el verdadero culto dado por Cristo a Dios en la cruz. Es el cuerpo dado y la sangre derramada, de la que el altar es memorial, lugar de la acción de gracias. Por eso el altar nunca tiene nada extraño, que no sea las cosas propias de Cristo, la luz, el pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Con la mistagogía, los padres enseñaban cómo la acción litúrgica es acción propia de Cristo. Y por tanto, no es distinguible de la acción del Padre y del Espíritu. También la liturgia esconde bajo el caparazón del ergon la acción, el gesto, el rito, su sentido espiritual. El rito es para la liturgia como el papel es para las escrituras. Por eso la liturgia, como las escrituras, precisa de una comprensión espiritual, de una penetración en profundidad. Es un conocimiento integral, porque en la liturgia se conoce escuchando, se conoce diciendo, se conoce viendo, oliendo, tocando. Es lo que diría San Ignacio, la aplicación de los sentidos. Hemos tenido en estos años la tentación de convertir la fe en ideas, en palabras, en explicación. Y los misterios de la fe es la integridad del misterio. Por eso mismo hemos primado la idea frente a la realidad, como dice el Papa Francisco. La transmisión de unas ideas más que el misterio de Cristo presente y real en este momento, en la Eucaristía.
De ahí, a veces, nuestros miedos al silencio o el atropello en los ritos, y no ese trato delicado, que es cómo tratamos las cosas del Señor, sin afectación, pero es el Señor. A nosotros se nos dirige esa palabra. Es Dios que habla a Moisés desde la zarza ardiente, porque en la Eucaristía y ante Jesús, en la Eucaristía, nosotros estamos ante la verdadera zarza ardiente. Es el carbón que reciben los labios en Isaías, esos que queman, que purifican y que arden para la misión. Nosotros vamos y recibimos en nuestros labios el verdadero carbón ardiente, el que ha venido a traer fuego a la tierra. O es Ezequiel cuando es invitado a comer el rollo, el oráculo profético, y nosotros comemos a Cristo en la Eucaristía, la palabra misma hecha carne, hecha pan. O cuando Jesús ante Zaqueo le dice: hoy quiero alojarme en tu casa. Hoy, en cada Eucaristía, Jesús te vuelve a decir: hoy de nuevo vengo a alojarme en tu casa, en la tuya. Y cuando comulgamos, esa verdad se ha hecho evidente. Ha ido a alojarse, todos lo sabemos, a la casa de un pecador. Y por tanto, la Eucaristía siempre nos hace humildes, siempre nos hace sencillos. Es a ti y es a mí, a quien Jesús, como a Zaqueo un día, va a su casa y uno es capaz de decir: ha llegado la salvación a esta casa. Todo es transparente. Y seguro que en esta consagración eucarística todo se hace transparente. Es, por tanto, necesario que nosotros, presbíteros, volvamos una y otra vez al misterio. Y nos dejemos enseñar por Jesús. Y nos dejemos enseñar por el misterio del cuerpo eucarístico, el cuerpo real, el que nació un día de la Virgen María y hoy, resucitado, después de la ascensión, está presente eucarísticamente, sacramentalmente, en este pan. Y está el cuerpo místico, y está este cuerpo presbiteral, este orden. En el altar está presente, por tanto, realmente el cuerpo real, y está presente místicamente su cuerpo. Y místico significa en virtud de su inseparable unión con la cabeza. En el fondo es calcedonia. Es el misterio de la naturaleza humana y divina de Cristo. La ofrenda de Jesús, sin la ofrenda de la Iglesia, que es su cuerpo, no sería suficiente. Esto es tan verdadero que la Iglesia puede decir con San Pablo:
completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Y podríamos decir incluso que hay dos ofrendas, hay dos dones en el altar. El que se debe transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino, y el que se debe transformar en el cuerpo místico de Cristo. Son las dos epíclesis de la plegaria eucarística, las dos invocaciones al Espíritu Santo. En la primera decimos, en la plegaria eucarística segunda, por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado de ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Cristo. En la segunda, después de haber repetido las palabras de la cena, se recita y se dice: y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él, el Espíritu, nos transforme en ofrenda permanente. Cuando en las primeras comunidades cristianas se partía el pan y cada presbítero llevaba la partícula a su comunidad, porque era el mismo cuerpo de Cristo el que debía de repartirse a toda la Iglesia. Los presbíteros unidos a su obispo, un mismo cuerpo, un mismo pan. Nuestra firma a veces son esas gotas de agua que se mezclan con el vino en el cáliz y que os recuerdo las palabras. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Se nos olvidan las palabras a veces que decimos, ¿no? El agua unida al vino sea signo de la participación en la vida divina. Es algo tan hermoso, es algo tan del Señor. La santidad del sacerdote debe realizarse según la forma de la Eucaristía. Debe ser santidad eucarística. No nos podemos limitar a hacer una celebración externa. Debe ser Eucaristía con Jesús. Ahora, descendiendo a cada uno de nosotros, podemos preguntarnos: ¿qué ofrezco al entregar mi cuerpo y mi sangre junto con Jesús en la misa? Y vuelvo a lo que os he dicho antes, y para mí es un motivo profundo de acción de gracias de este presbiterio que me honro en presidir en Cristo Jesús. Y es esa entrega en pueblos, eso que te dice un sacerdote: pues sí, voy, son 4, 5, pero donde 2 o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. O este otro sacerdote que me dice: es que de mis 8 hijos, este que no viene, que es más remiso, que a veces vienen 5, ¿qué hace un padre de familia, una madre de familia, con el hijo que le ha salido de esa manera? Decía San León Magno: nuestra participación en el cuerpo y sangre de Cristo no tiende a otra cosa que a convertirnos en aquello que comemos. Lo mismo que el Padre
que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Como Jesús vive del Padre y para el Padre, así al comulgar en el santo misterio de su cuerpo y de su sangre, vivimos de Jesús y para Jesús. El principio divino es quien asimila consigo al humano, no al contrario. En la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero Cristo también, queridos hermanos, recibe nuestro cuerpo y nuestra sangre. Él nos dice: toma, esto es mi cuerpo. Pero también nosotros tenemos que decirle: toma, Señor, este es mi cuerpo. No hay nada en mi vida que no pertenezca a Cristo. Nadie debe decir, como resucitado según el Espíritu, gracias a la comunión esponsal de la misa. Todo lo que faltaba a la plena encarnación del Verbo se realiza en la Eucaristía. San Pablo dice: el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Al acercarme a la Eucaristía, cuerpo real y cuerpo místico, ya no puedo desentenderme del cuerpo de Cristo en el hermano. No lo podemos hacer de nuestro presbiterio, pero no lo podemos hacer desentendiéndonos del pobre, del que sufre. No podemos. Porque ahí mismo está el Señor. La Eucaristía siempre nos lleva, ¿no? Es el momento más íntimo, pero es el momento más de Dios. Y Dios es siempre don de sí. Como diría San Ireneo, en las dos manos del Padre, Cristo y el Espíritu. Siempre es el hacia afuera y siempre es para la vida del mundo. El pobre, el desheredado. San Agustín nos recuerda que no podemos obtener un pan si los granos que lo componen no han sido primero molidos. Y ahí estamos, nosotros como presbiterio. Y os invito a ir a esa palabra de Lucas, del relato de la Eucaristía. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Y os invito a tener este tiempo de silencio hasta la 1. Respetemos el silencio del otro. Y hagamos ese diálogo. Yo os invito a hacerlo como Lecio, cada uno que lo haga como crea que lo debe de hacer. Leer, meditar y orar. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué le digo yo al texto? Hay un pequeño comentario de Agustín, el que os he dicho antes, si a alguien le sirve. Y luego unas indicaciones para la oración. Leer, meditar, contemplar. Vamos, pues con sencillez, ante la presencia de Jesús en su cuerpo y en su palabra. Pan vivo, palabra viva. Y no quiero terminar sin poner también en esta mesa del altar a don José, que hoy cumple
93 o 94. Pues lo ponemos en el Señor. Damos gracias por su sacerdocio y por su presencia también presbiteral y eucarística aquí, en este presbiterio y en esta iglesia de Zamora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.